Bueno, Álvaro, pues cuando quieras Muy bien. puedes comenzar. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Pedro, a CEADE principalmente, y bueno, muchas gracias a los asistentes y el interés mostrado al final en el proyecto que queremos presentar, el proyecto IBEA, que como veis, bueno, pues es el acrónimo de lo que es el impacto de los hábitos de vida en el tratamiento de la espondilitis anquilosante. Yo soy Álvaro Otero. Soy el investigador principal de este proyecto. Alrededor mía hay, bueno, pues un número de personas que más adelante en la presentación os iremos presentando también. Y bueno, este proyecto nace de la inquietud, bueno, de clínica, de una serie de profesionales de la salud, entre los que me encuentro, en la que, bueno, intentamos cambiar un poquito el modelo de salud que existe en la actualidad y que poco a poco pues va modernizándose, ¿no? Ese modelo de medicina paternalista del siglo XX, en el que el paciente quizás sea poco colaborativo a la hora de su tratamiento, ¿verdad? Entonces lo que intentamos buscar es realizar un estudio de investigación, al igual que realizamos también en nuestra práctica clínica, un modelo más colaborativo en el que el paciente conozca más sobre su enfermedad, pueda tomar decisiones al final también sobre su enfermedad y bueno, sepa todo lo que puede hacer, ¿no? por la patología que sufre, en este caso con la espondilitis anquilosante, que es donde más nos vamos a centrar, ¿no? Muchas veces pues en consulta me cuentan los pacientes, ¿no? Y esto es un dato curioso que a mí me sorprende, ¿no? Que muchas veces bueno, pues quieren hacer o quieren ser participativos en cuanto a su tratamiento, en qué puedo hacer, ¿no? Con mi patología. Influye los hábitos de vida que yo tengo en mi patología, y muchas veces las contestaciones que reciben son que no puedes hacer nada, lo único que tienes que hacer es tomarte ese medicamento, ¿no? Entonces, ahora iremos desgranando un poquito de una forma, bueno, pues más o menos sencilla, qué cosas están detrás también de la espondilitis anquilosante, de la autoinmunidad, y devolver un poquito al paciente o empoderar al paciente para que pueda ser partícipe del tratamiento de la patología, de la mejoría de la patología, más allá, ¿no? O junto a la farmacología, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí he puesto en esta imagen: los pacientes saben más de sus enfermedades que yo, debo conseguir un módem más rápido, mayor velocidad de internet que ellos. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De empoderar al paciente, que sea activo, que tome decisiones y que pueda hacer cosas para mejorar, que son muchísimas, ¿no? Eh, Bien, pues esto es principalmente uno de de las creencias, ¿no? Que el paciente también acude a la consulta y se pregunta: oye, me han dicho que tengo una autoinmunidad, que tengo espondilitis anquilosante, y el factor genético es, pues, consideran que es el principal problema. Bueno, pues en la actualidad lo que se sabe es que la genética no es el principal problema. La genética es uno de los factores. Sin embargo, va cobrando en los estudios actuales, en la investigación actual, un concepto que se llama epigenética. Es decir, es todos los factores que están alrededor de la genética, todos esos hábitos de vida que están alrededor de la genética y que influyen en la activación o el silencio de nuestros genes. Es decir, una cosa es estar predispuesto a desarrollar una patología, y otra cosa muy diferente es que estemos condenados a presentarla. Y de la activación o del silencio de esos genes depende qué rodea a esa genética, depende todo de lo que es la epigenética, esos hábitos de vida, ¿no? Entonces, podemos ver ejemplos, ¿no? Ejemplos en la naturaleza, por ejemplo, donde en esta imagen podéis ver en el lado izquierdo
bueno, pues las mismas plantas en el lado izquierdo que en el lado derecho, genéticamente 100% iguales, ¿no? Este sería un ejemplo. Sin embargo, esa solución de nutrientes uniforme hace que la planta crezca. Sin embargo, una deficiencia de nutrientes en el lado derecho hace que esa planta sea más pequeña, ¿no? Este es uno de los ejemplos de lo que podría reflejar lo que nosotros queremos llamar y lo que se llama epigenética. En la historia también encontramos estudios en humanos, ¿no? No solo en la naturaleza lo podemos ver, el impacto de la epigenética en los genes, en donde, bueno, pongo aquí estas afirmaciones: los genes definen tu potencial, pero es principalmente tu entorno lo que te determina quién serás, ¿no? Y bueno, la epigenética define los genes, como decíamos, que se activan o se desactivan. Un ejemplo en la imagen de la izquierda, y un ejemplo muy conocido a nivel científico, es la hambruna holandesa, que bueno, en Holanda, pues por historia y un tema ya de donde cortaron en un invierno la llegada de alimentos en etapas de guerra, pues las mujeres embarazadas que bueno, durante ese periodo de hambruna pues pasaron hambre, pues los hijos tuvieron unas modificaciones genéticas en comparación con los niños que nacieron antes de este momento o después de este momento. ¿Qué les pasaba a estos niños que en el vientre de su madre pasaron hambre? Bueno, pues tenían una dificultad para sintetizar grasa. Es decir, habían activado un gen que impedía la pérdida de grasa. Es decir, el entorno generó que fuesen unos niños más ahorradores. Tenían un 10% más de peso que los niños que habían nacido antes y los niños que habían nacido después. Y el problema surgía en que tenían unos niveles de triglicéridos más altos, unos niveles de colesterol LDL más alto, una predisposición a desarrollar síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, y esto es debido a esta situación, es decir, el gen, una vez más, pues vemos cómo se adapta o responde a los eventos que nos rodean. Y todo lo contrario podemos observar en los inuit y los antepasados siberianos, donde bueno, pues ellos viven en un ambiente frío. El ambiente frío aumenta la demanda, el gasto energético, y entonces estos inuit lo que generaban eran una mayor facilidad para utilizar las grasas. Todos podemos saber que la grasa, cuando se quema, producimos calor, y además la grasa es una fuente de energía importante. Entonces el alimento, los alimentos principales de estas personas son las grasas, carne de foca, ballenas, ese tipo de alimento. Entonces se adaptan perfectamente al ambiente y son buenos metabolizadores de grasa. Les pasa totalmente algo diferente a lo que veíamos antes en el estudio de la hambruna holandesa. Esta gente tenía menos probabilidad de generar patología relacionada con arteriosclerosis, diabetes tipo 2, enfermedad crónica, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más, la epigenética domina sobre los genes, o marca el comportamiento de los genes, más bien, ¿no? Y bueno, he querido poner también esta captura. Esto es un paciente mío de consulta, ¿vale? Que no hemos puesto el nombre para reservar entonces lo que hemos visto es, fijaros cómo marco la proteína C reactiva, un paciente el 17 de diciembre, una analítica del 17 de diciembre, un valor de proteína C reactiva elevado, 0,8, y la ferritina también elevada, ¿no? Pongo entre interrogación hemocromatosis. Este paciente, cuando vino a verme, venía diagnosticado con una hemocromatosis, que es una enfermedad hereditaria, también en principio con componentes genéticos,
aquí lo explico un poquito más, algunos datos de lo que es la ferritina, ¿vale? Surge de las células dañadas y es un marcador de daño celular, ¿vale? Hay una proteína que se llama hexidina que aumenta cuando hay un alto nivel de hierro circulante. Sí, hemocromatosis es una reserva de hierro excesiva, la ferritina tiene una función de almacenamiento, entonces acumulamos hierro en los órganos generando oxidación, ¿no? Como ocurre pues, con el hierro que vemos en las barandillas y en ese material, ¿no? Entonces algo parecido ocurre en el cuerpo. Sin embargo, cuando nosotros somos capaces de entender el porqué de esa analítica, pues independientemente de la genética que predisponga a este individuo a desarrollar hemocromatosis, podemos entender que, cuidado, porque la ferritina también aumenta cuando hay un proceso inflamatorio, una actividad inmunológica en sangre. Y pasados unos meses, este paciente, ya en mayo de 2018, recordemos que veníamos de diciembre de 2017, entonces la ferritina había disminuido en gran cantidad, los valores se habían normalizado y la proteína C reactiva, ese factor reumatológico, ese factor inflamatorio, pues se había también normalizado. Con lo cual, otro factor, otra evidencia más, ¿no? De que si nosotros conseguimos realizar una serie de cambios, independientemente de nuestra predisposición, quizás podamos normalizar la situación, ¿no? Entonces tendremos que situar la patología, la enfermedad, como la foto final de un proceso y no como el origen de todo, sino que todo lo que nosotros hemos hecho, todos esos hábitos que nosotros hemos tenido durante ese tiempo, por desconocimiento, por lo que sea, porque es nuestro estilo de vida, por creencias, son las que nos van a llevar a la patología. Con lo cual, en lugar de tratar la patología, nuestra intención es mejorar esos hábitos para que el resultado sea totalmente diferente, ¿no? Y entonces en la actualidad nosotros tenemos en cuenta o se tiene en cuenta la interacción entre el sistema inmunológico, el microbioma, el metabolismo, la nutrición, el ejercicio también. Entonces todos estos sistemas están conectados y la afectación o el desequilibrio de uno de ellos afecta en los otros. Entonces, por eso para nosotros es muy importante fijarnos, ¿no? En todo esto que os venía diciendo, todos esos factores que nos llevan a la patología, a la enfermedad. Como veis en esta imagen, pues hay señalado pues, algunas situaciones como una infección crónica, sedentarismo, obesidad, disbiosis, la dieta, el estrés crónico, el insomnio, el uso abusivo de medicamentos, van a activar ese mecanismo que nos va a llevar a la patología crónica, ¿no? A la autoinmunidad, ¿no? También entre las que queremos destacar. Entonces, no es cierto que no podamos hacer nada, no es cierto que la genética sea lo único que nos predispone a desarrollar la patología, sino que todo esto que nos rodea y donde nosotros además podemos intervenir, pues es lo que hace que al final se active, como vemos aquí, todos esos genes que quizás, bueno, pues sí hay una predisposición, entonces se activan, se encienden esos genes, perdona, y ahí sí aparece la patología y aparece la enfermedad y aparece la autoinmunidad, ¿no? Pero son todos esos factores que debemos de tener en cuenta que, como veis en la imagen, empiezan desde incluso antes de nacer. Influye también nuestros antepasados y cómo pues ha sido el embarazo incluso, ¿no? Entonces, ¿qué vemos también? Algo muy importante y todos esos hábitos menos saludables o esos factores como la obesidad, el sedentarismo, etcétera, etcétera, pues pueden modificar o modifican pues la microbiota, ¿no? Y señalamos la microbiota como un factor también a tener muy en cuenta en lo que es la patología autoinmune. Entonces, todos esos
bichitos que colonizan nuestro intestino son importantes, y sobre todo el equilibrio entre las diferentes familias que se encuentran en nuestro intestino, porque eso es lo que va a generar una tolerancia inmunológica tan importante en la autoinmunidad, porque si analizamos qué es la autoinmunidad, es la pérdida de la tolerancia inmunológica. Y concretamente hay unas células, unos linfocitos concretamente muy interesantes, muy importantes, que son los linfocitos T reguladores, que su presencia o su ausencia van a determinar si bueno, vamos a desarrollar una autoinmunidad o no lo vamos a hacer. Y esto no tiene nada que ver con la genética predispone, pero esos linfocitos T reguladores son los que bueno, van a definir si hay una reacción inmune exagerada o equivocada o no lo hay. Y bueno, quien modula principalmente la presencia o la ausencia de esos linfocitos T reguladores es la presencia de un microbioma equilibrado. Como veis, bueno, pues estos ciertos hábitos como la inactividad o el sedentarismo nos llevan a una inflamación crónica, a una activación del sistema inmune de forma crónica, y esto va a impactar en nuestro microbioma, va a impactar en nuestro sistema metabólico, entonces va a impactar en en todos los sistemas de nuestro cuerpo, llevándonos a la patología, a la enfermedad, ¿no? Aquí podéis ver, pues bueno, diferentes factores como las bacterias, los virus, como estábamos hablando, las plantas modificadas, lo que comemos, ¿vale? Los procesados, bueno, los transgénicos animales, ¿no? Los contaminantes que encontramos, eso sí puede influenciar en que un gen se despierte o que un gen se apague. Entonces, lo que es importante es lo que rodea a esa cadena de ADN. No es lo mismo que tengamos un ambiente que rodea antiinflamatorio que un ambiente proinflamatorio que va a activar a esos genes, ¿no? Y de ahí, bueno, pues surge a lo largo de la historia la hipótesis de la higiene, ¿no? Que yo lo he señalado, de la suciedad a la autoinmunidad. ¿Por qué llegamos a este punto? Como vemos, como hemos estado viendo en las diapositivas anteriores, observamos cómo esos factores que podemos identificar como elementos nuevos, elementos modernos, característicos del mundo occidental, el mundo desarrollado, bueno, pues van generando todo ese conjunto de problemas que nos lleva a ese desequilibrio inmunológico. Aquí vemos la evolución, ¿no? Donde, bueno, pues poco a poco vamos llevándonos a un estado de sedentarismo, de estar conectados con las redes sociales, etcétera, etcétera, menos movilidad, eso está muy reconocido, pero es muy importante esa hipótesis de la higiene en esta imagen que iniciamos en los orígenes de la vida con un contacto más directo con los bichos, con la naturaleza. Y poco a poco, con la llegada principalmente, o si hay que situar un punto de inflexión, con la revolución industrial, pues aparece el exceso de limpieza. Cuando hablamos del exceso de limpieza, hablamos del abuso de antibióticos, por ejemplo, en el que intentamos como estar siempre, bueno, pues sin estar enfermos, ¿no? Entonces, esto al final va debilitando a nuestro sistema inmunológico, evitando la maduración del sistema inmunológico, y esto va a predisponernos a patología. Es como si a un bebé bueno, le evitamos el contacto social, le evitamos que juegue en el barro, ¿no? Por ejemplo, o le evitamos que esté en contacto con la naturaleza. Entonces, poco a poco vamos generando una burbuja que impide que el sistema inmunológico vaya madurando y que esos linfocitos T reguladores que habíamos señalado antes, pues se puedan ir formando, porque es fundamental ese contacto con la naturaleza y ese contacto con la sociedad y con lo que nos rodea para ir madurando a nuestro sistema inmunológico de una manera adecuada, controlada. Entonces, aquí vemos cómo esa pérdida
pérdida, ¿no? Esta sería la importancia del contacto con la naturaleza. Y bueno, pues caminar en la naturaleza, ver naturaleza, las ventanas donde podamos ver naturaleza, caminar por el parque, bueno, pues activa una serie de situaciones que nos llevan a, como veis en la derecha, a mejorar o a tener menos probabilidad de desarrollar ese tipo de patologías. En la naturaleza lo que encontramos, o algo muy conocido, que activa nuestro sistema inmune y regula, por ejemplo, la presión arterial, eh, y bueno, reduce los estados de ansiedad, son las fitoncidas, ¿vale? Que son unos productos que segregan las plantas. Entonces nosotros poder respirarlos y poder tener contacto también con la piel, con esas fitoncidas, provoca esos beneficios a nivel inmunológico y una producción de esos linfocitos T reguladores que, insisto, son los que van a modular el que podamos hacer una respuesta inmune adecuada o una respuesta totalmente desequilibrada. Entonces, ese contacto es importante y aquí lo vemos en esta gráfica, ¿no? Como también la evolución a lo largo de los años, ese estilo de vida occidentalizado que tenemos en la actualidad, pues sí que es cierto que ha hecho que a nivel infeccioso hayamos mejorado, ¿no? El uso, los antibióticos, la medicación ha sido muy, muy buena para poder ayudarnos con esas infecciones bueno, que acababan con nuestra vida. Sin embargo, ha dado paso quizás este nuevo estilo de vida, de tratamiento, a el desarrollo de más patologías crónicas, entre las que se encuentran la patología autoinmunológica, ¿no? Entonces son dos gráficas que comparan la evolución desde 1950 a 2000 en cuanto al tipo de enfermedades que pues abundan en la actualidad, ¿no? Y aquí vemos una imagen donde hablamos eso en la izquierda de esa higiene excesiva, ¿no? Hablamos siempre de extremos o una, bueno, baja higiene, entendiéndolo desde todos esos puntos que os estoy contando, de contacto con la naturaleza, abuso de medicación, etcétera, etcétera. Y vemos que en la imagen de la izquierda lo que falta son esos linfocitos T reguladores que provocan una respuesta. Entonces, la ausencia provoca una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico, una respuesta poco específica, ¿no? Como vemos ahí, esos linfocitos TH1 que vemos ahí, nos llevan a la autoinmunidad. Sin embargo, la presencia de los linfocitos T reguladores permiten que nos defendamos adecuadamente de todos esos antígenos extraños que, bueno, que vienen a través de la comida o que vienen a través del ambiente. Entonces va a ser muy importante la presencia de esos linfocitos T reguladores y la diferencia existe en el que tengamos o no contacto desde el inicio de nuestra vida también con esos, bueno, amigos, ¿no? Se llama de los viejos amigos, lo que estamos acostumbrados, para lo que nuestra genética está acostumbrada y no tanto para esos hábitos o de vida modernos o estilo de vida occidental donde, bueno, pues hay comidas nuevas constantemente y que, bueno, quizás algunas personas no sean capaces de adaptarse a esas novedades, ¿no? De una manera rápida. Y cuando ocurre esto, cuando hay un desequilibrio y un problema inmunológico, vemos como ciertas bacterias y virus oportunistas aprovechan su oportunidad, ¿no? Es decir, desencadenan una respuesta infecciosa. Y esto ocurre, aquí veis por ejemplo, la artritis reumatoide, también podría ser en la espondilitis, como ciertos patógenos oportunistas aprovechan la situación de su huésped, es decir, del individuo, para desencadenar un ataque. Y tenemos que entender que los patógenos, los virus y las bacterias, tienen la capacidad, o quieren también, ¿no?, sobrevivir, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues si soy capaz de generar confusión en el sistema inmune del individuo, entonces yo sobreviviré de manera más fácil, porque si su capacidad de defensa frente a virus o a bacterias la debilito,
entonces más posibilidad tengo para vivir. Y esto es lo que ocurre en la espondilitis anquilosante también, donde hay varios factores relacionados con patógenos que se identifican como causa de la autoinmunidad, donde el sistema inmune falla por habilidad quizás de estos bichitos oportunistas que quieren colonizar pues nuestro cuerpo, ¿no? Hay realmente 4 posibilidades de que estos patógenos desequilibren la respuesta inmunológica. No vamos a adentrarnos tanto, ¿no?, como en esta imagen podéis ver, pero muchos patógenos se parecen a tejidos de nuestro cuerpo y el fallo inmunológico hace que en una lucha frente al patógeno tengamos una lucha frente a órganos, o la falta de linfocitos T reguladores genere una inflamación exagerada en el cuerpo que afecte a tejidos propios, que no debería ser de esa manera, o ciertos patógenos tienen habilidad también de impedir que nuestro sistema inmunológico identifique a nuestro tejido propio, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta imagen lo único que quiero es, bueno, que la tengáis, representar un poquito qué ocurre a nivel inmunológico. Hay 4 posibilidades de fallo, pero al final de lo que se trata, o un poco resumido, es que el patógeno tiene la habilidad para provocar este tipo de confusiones inmunológicas, y en personas predispuestas a que esto ocurra, pues con mayor medida, ¿no? Al final de lo que se trata es que veáis cómo, bueno, pues la genética sí es importante, pero no debemos olvidarnos de esos factores epigenéticos. Obviamente el sexo hombre-mujer influye, los patógenos son importantes, el ambiente es importante, y poco a poco, bueno, pues eso nos va a llevar en el tiempo a desarrollar patología, donde, bueno, ¿qué factores están detrás de la autoinmunidad, ¿no? Que pasamos de, no, solo la genética, no, son factores físicos, químicos, infecciosos, dieta, ejercicio, factores sociales, factores psicológicos. Es decir, esto es lo que nosotros podemos tratar. Y visto en porcentaje, al final vemos que el factor genético ocupa simplemente, y dependiendo de los estudios, cada vez se va viendo un poquito menos, pero un 27% es la genética, un 73% es la epigenética. Entonces, nos podemos hacer una idea de la importancia que tendría el poder intervenir en la epigenética y no tanto, a lo mejor, en la genética, ¿no? Y bueno, cuando hablábamos un poco de esos viejos amigos y de esa teoría de la higiene, aquí, bueno, como veis en la parte de arriba, pues hablamos de los parásitos, de los helmintos también que se llevan. Fijaros cómo el contacto con parásitos conocidos va a generar un perfil antiinflamatorio. Es muy curioso, ¿no? En el caso de las enfermedades autoinmunes e inflamatorias, la presencia de parásitos puede inducir un perfil antiinflamatorio que previene el proceso inflamatorio patológico. Entonces, es un poco lo que también, bueno, pues fijaros, ¿no? Como hablábamos de volver un poco a los orígenes, al contacto a la naturaleza, al contacto con lo conocido, que, bueno, quizás hayamos perdido, ¿no? O podemos identificar, fíjate, ¿no? Según lo que estamos hablando, yo tuve un uso prolongado de antibióticos y perdí mi autoinmunidad, y quizás ahí esos patógenos oportunistas proliferaron y generaron un desequilibrio a nivel inmunológico. Bueno, aquí vemos la importancia de las bacterias. Como habíamos dicho antes, en la infancia es uno de los momentos más importantes para configurar ese sistema inmunológico. El sistema inmune de un bebé, de un niño, se configura entre los 0 y los 3 años. Entonces esos momentos son muy importantes porque van a marcar lo que incluso puede pasar en la vida adulta, ¿no? Y bueno, aquí podéis ver pues el tipo o las diferentes familias, las diferentes bacterias que se encuentran en cada parte del cuerpo. Prácticamente estamos totalmente colonizados por esas bacterias que nos ayudan a desarrollar un sistema
un sistema de respuesta inmune adecuado. Entonces va a ser muy importante. ¿Qué influye? Bueno, pues la lactancia, el contacto piel con piel, para tener una buena flora, una buena respuesta inmunológica, o, como veis ahí en la imagen de la derecha, pues el uso de antibióticos, como veníamos diciendo, o bueno, pues la no lactancia, pues también influye en que haya una modificación en la flora y en la respuesta inmunológica que, bueno, lo único que habría que hacer es después es tenerlo en cuenta y corregirlo. No es que esto sea no cambiable, sino que es cambiable, pero hay que tenerlo en cuenta para hacer intervenciones y poder modificarlo, ¿no? Modificar la respuesta. Y bueno, simplemente para que veáis aquí un estudio en el que el uso de un antibiótico mejora la osteoartritis, y esto no porque el antibiótico sea lo ideal, sino para que veáis la importancia de la flora, ¿no? En este estudio han utilizado, bueno, pues un poco más agresivo, ¿no? El tratamiento de lo que, bueno, nosotros a lo mejor más defendemos, pero el eliminar flora mala, al final podemos entender esto, reduce los procesos inflamatorios. Entonces esto concluimos que la flora es importante en también el desarrollo de la inflamación articular. Fijaros cómo la Bifidobacterium longum, por ejemplo, en este estudio, pues restaura el colágeno tipo 2 y la glucosamina, y hay otra serie de bacterias que ayudan a también la regeneración. Y la regeneración es posible, pero es importante primero frenar la inflamación para después poder regenerar. Entonces es un proceso que tiene sus pasos, sus fases, y no tiene sentido crear algo o que algo mejore si no frenamos el componente inmunológico, ¿no? Entonces, primero hay que mejorar el componente inmunológico. Entonces, bueno, estos puntos también importantes de la disbiosis contribuye, como hemos visto, como estamos viendo, a los procesos de inflamación articular. Es importante la composición del microbioma, y bueno, en este sentido, como estamos viendo, pues la flora es importante. ¿Solo en el intestino? No, también se relaciona con autoinmunidad, y hay que tener muy en cuenta la flora oral, la flora de la boca. Entonces, ahí ese sangrado de encías o esas caries pueden ser un lugar de entrada para que ciertos patógenos se introduzcan en el torrente sanguíneo y, bueno, ocupen lugares donde, bueno, viven por el tipo de ambiente, por el pH adecuadamente. Por ejemplo, las articulaciones, hay una bacteria muy conocida que es la Porphyromonas gingivalis, y esa bacteria que genera sangrado de encías se relaciona con procesos de inflamación articular, porque, bueno, se ubica en esas articulaciones, en las articulaciones, y después ahí hay una respuesta inmunológica que genera inflamación en ese tejido específico, ¿no? Entonces, importante pues la flora oral también, ¿no? Aquí vemos algunos estudios de ciertas bacterias que pueden ayudar a mejorar la producción de linfocitos T reguladores, como habíamos hablado, a mejorar la regeneración de cartílago, pero, insisto, la importancia es frenar el componente inmunológico. Y para frenar el componente inmunológico, pues aquí en esta imagen podemos, ¿no?, dividir la zona de desequilibrio, la zona inferior, y la zona de equilibrio, la zona superior, donde influye pues todo lo que al final estamos hablando y donde influye cómo va a responder mi sistema inmunológico, si se va a equivocar o no se va a equivocar, y vemos cómo pues tiene en cuenta pues todos esos factores que quizás en la actualidad echemos de menos, ¿no? Cuando preguntamos qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra inflamación, nuestra autoinmunidad, nuestra patología. Entonces, bueno, pues el consumo de fibra, cómo ha sido nuestro nacimiento, si tomamos pecho o no, la exposición a factores ambientales, factores obviamente genéticos, y las consecuencias, si eso está equilibrado, pues una mejoría en la respuesta inmunológica y en la producción, bueno, de esos linfocitos que estamos tan interesados en potenciar, ¿no? Y bueno, en esta imagen también vemos, ¿no?, que es cuando nosotros decidimos qué es una alimentación saludable. Bueno,
hay muchos tipos de alimentación, pero bueno, yo aquí lo he resumido un poco, basado también en este estudio, en comemos alimentos o comemos productos, ¿no? Entonces, todo lo que podemos llevarlo a esa dieta occidentalizada, donde, bueno, pues todo muy refinado, todo muy alto contenido en azúcares, en consecuencia con lo que es una dieta prudente, ¿no? Donde aparece mucho omega 3, donde aparece esa fibra de forma general, sin entrar en detalles, influye, como veis, en cómo va a comportarse nuestro sistema inmunológico, en el equilibrio inmune, en lo que es la salud, en lo que es la integridad de esa barrera intestinal, de esa barrera que nos protege de la entrada de patógenos, o, bueno, pues ciertos nutrientes, ciertos alimentos causan o provocan todo lo contrario. Fijaros cómo el consumo de fibra en este estudio mejora la producción de hueso e impide la degeneración de hueso, ¿no? Y de cartílago. Entonces es interesante saber que sí tiene que ver y que sí es importante. Y aquí, bueno, he querido señalar algunos antinutrientes para que, bueno, pues a veces nos vemos informados como, bueno, los nuevos alimentos o hay que consumir mucho de esto y nos olvidamos de bueno, esos antinutrientes que pueden afectar el consumo excesivo, insisto, no el consumo esporádico, sino el consumo excesivo de ciertos alimentos, donde señalo ahí, por ejemplo, las lectinas como antinutriente. Las lectinas se encuentran en los cereales, se encuentran en las legumbres, se encuentran en los frijoles, etcétera, etcétera, en algunas plantas, y las lectinas lo que impiden es la absorción de minerales como el zinc, como el hierro, y esto va a debilitar al final a nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Además, las lectinas van a dañar a nuestro sistema inmunológico y van a ser o pueden ser causantes de un desequilibrio en la respuesta inmunológica. Entonces son alimentos que consumimos o los consideramos saludables, pero que realmente quizás el abuso no sería lo aconsejable, ¿no? Los fitatos también tienen el mismo problema, impiden la absorción de zinc, de yodo, ¿vale? Entonces afecta también al funcionamiento de la tiroides, afecta también a que haya una buena respuesta inmunológica, ¿vale? Entonces los encontramos ahí. Las saponinas también, quiero señalarlas, están en la patata, están también en las legumbres. Es esa espumita que nosotros vemos cuando las ponemos en remojo y también influyen en que haya bueno, pues un daño en lo que es la respuesta inmunológica. Y el cocinado no consigue exactamente eliminar estos antinutrientes que afectan a nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, bueno, pues el abuso podría generar problemas. Los oxalatos en todos estos alimentos impiden la absorción de calcio, ¿no? Por ejemplo, entonces generamos un proceso fijaros, de desnutrición, donde faltan ciertos minerales, ciertas vitaminas, puede haber carencias por exceso de consumo, insisto, es un factor más, y eso afecta en la respuesta inmunológica, en que nuestro sistema inmunológico pueda desencadenar una buena respuesta o no. Entonces, importante. Y desde un punto de vista metabólico, vemos cómo bueno, pues la obesidad también influye en la espondiloartritis. Entonces, bueno, pues una vez más, no solo la alimentación, sino todos los factores que nos llevan a la obesidad generan inflamación, generan adaptaciones metabólicas que no son saludables, como es la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, que impacta, ¿no? Impacta en que ganemos más cantidad de grasa, ¿vale? Acumulemos más cantidad de grasa, y el adipocito, que es la célula grasa, cuando crece demasiado, se convierte o tiene un perfil proinflamatorio. Entonces, una vez más, el exceso de grasa va a activar a nuestro sistema inmunológico de forma crónica y puede ser también consecuencia de que haya un desequilibrio en el tipo de respuesta que puede dar, ¿vale? Entonces vemos aquí cómo la obesidad, bueno, pues genera una serie de cambios en relación con una persona no obesa. Hay una flora específica
de las personas obesas y tienen menor colágeno de tipo 2 en el cartílago, menos fibras de tipo 1 musculares, no saben utilizar la grasa como fuente de energía y no saben utilizar la glucosa tampoco como fuente de energía. Entonces tienen una sensación de fatiga constante, de cansancio constante y de hambre constante, porque al final no producimos energía ATP. Y esto influye, ¿no?, la obesidad y el síndrome metabólico que está detrás de patologías como la diabetes, la hipertensión, bueno, la obesidad, ¿no? Influye en la artritis, en la inflamación articular. Como vemos, pues el 49% de las personas con enfermedad cardíaca, el 47% de personas con diabetes, el 44% con hipertensión y el 31% de las personas obesas también tienen algún tipo de artritis. Entonces, ese tipo de, bueno, enfermedades que podemos incluso sumar, ¿no?, a lo que es una espondiloartritis, bueno, quizás sean también uno de los problemas que hacen que la enfermedad vaya peor, ¿no? Entonces, o el proceso doloroso, inflamatorio, vaya peor. Entonces, hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Como vemos, esa mala función de la insulina a consecuencia del síndrome metabólico impide la maduración del cartílago. Entonces, bueno, es importante corregirlo. Y bueno, esto es algo así curioso para que lo podáis ver. Y bueno, yo tendré síndrome metabólico, entonces, bueno, pues simplemente con una cinta métrica podéis mediros el perímetro abdominal y desde esa manera, pues según lo que mida, justo por encima de las caderas, un poquito por encima del ombligo, con una cinta métrica, bueno, típica de costurero, ¿no? Pues veis cuántos centímetros os marca. Pues tenemos que estar por debajo, ¿no?, de 102 si eres hombre, por debajo de 88 centímetros si eres mujer, ¿vale? Porque si no, ya podríamos solo con este dato diagnosticarnos de síndrome metabólico que influye en la patología. Y luego, algo también muy interesante, y volviendo un poco al tema de las bacterias, un concepto médico, ¿no?, como es el quorum sensing, y las bacterias nos escuchan, ¿no? Y esto es algo, bueno, curioso, ¿no? Y fijaros también esa incidencia en pacientes con espondilitis anquilosante de enfermedad inflamatoria intestinal, donde un 70% adicional de los pacientes con espondilitis anquilosante desarrollan inflamación intestinal subclínica, es decir, no lo saben, pero tienen inflamación y no están diagnosticados de problemas intestinales, pero sí que sufren este problema, ¿no? Entonces, cuando hablamos, fijaros, hablábamos antes de la relación de la espondilitis anquilosante con esos virus, esas bacterias, pues hay ciertos microorganismos como la Klebsiella, la Salmonella, la Shigella y Yersinia, están asociadas con una artritis reactiva que ocurre predominantemente en individuos positivos para HLA-B27. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues estos individuos tienen, como hablábamos antes, que las bacterias nos escuchan o los virus nos escuchan, pues esos bichitos se encuentran con nosotros. Y cuando detectan que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa que los mantiene a raya, no es capaz, se debilita, entonces ellas lo detectan, tienen mecanismos de detección y empiezan a desarrollarse y proliferar, generando, bueno, pues esa reactividad, ¿no? Ese brote que podemos decir. Entonces, claro, ¿qué significa que nos escuchan? Bueno, obviamente detectan cualquier cambio, pero también el factor estrés, es decir, esos virus, esas bacterias, tienen receptores para la adrenalina. Todos sabemos, cuando nosotros sufrimos estrés, obviamente tiene que ser un estrés mantenido, no suele ser un estrés agudo, hablamos de estrés crónico y habría que profundizar en lo que es estrés, pero es todo ese desajuste o ese desequilibrio emocional, ¿no?, mantenido en el tiempo, pues las bacterias, los virus, los hongos, lo escuchan, lo detectan y dicen, ahora estrés va a debilitar al sistema inmunológico del individuo y entonces nosotros aprovechamos
para colonizar y para desencadenar para ganar al sistema inmune del individuo, ¿no? que lo portamos. Entonces, curiosamente, muchas veces, a lo mejor algunos de vosotros identificáis algún brote inflamatorio con periodos de estrés, ¿no? Pues es debido, y tiene justificación, es debido al quorum sensing y es la capacidad de esos bichitos de escuchar qué está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, al final dividimos esto en equilibrio y desequilibrio inmunológico, entre genética y epigenética, en simbiosis, pues sería volver un poquito a cómo podemos devolver, ¿no? a un equilibrio, bueno, pues a lo que nuestros genes conocen, ¿no? El hambre, la sed, los depredadores, los parásitos, eso es lo que conocemos, el estrés agudo, el piel con piel, el iniciar una búsqueda, ¿no? La motivación. Y la genética y epigenética en desequilibrio, característica del mundo moderno, pues el exceso de comida, el exceso de agua, el estrés crónico, el exceso de limpieza, el abuso de fármacos, las redes sociales, el sedentarismo. Ahí tenemos un poco, bueno, un montón de factores, hay muchos más, ¿no? Al final, pero que donde nosotros podemos impactar para mejorar nuestra respuesta inmunológica, ¿no? Y de ahí nace un poquito el proyecto IBEA, ¿no? Que el cambio evolutivo, que, donde, bueno, pues utiliza un tipo de, o intenta buscar un tipo de medicina más integrativa, porque creemos que es realmente una necesidad social, adaptado a los momentos actuales, donde las enfermedades crónicas abundan más que las patologías agudas. Entonces, bueno, pues nuestros objetivos son buscar los obstáculos que impiden la curación, revisar la regulación de los órganos internos, observar y vigilar la suplementación a nivel celular, qué comes y qué puedes absorber, sugerir los cambios en los hábitos de vida para la promoción de los cambios epigenéticos, ¿no? Y promover, bueno, pues una estética de volver a recuperar la energía, la revitalización, ¿no? Y aquí os presento al resto del equipo también, investigador de este proyecto, bueno, formado por médicos, formado por fisioterapeutas, formado por enfermeras. Es un equipo investigador multidisciplinar, ya que las intervenciones deben de ser controladas por los diferentes profesionales de la salud, porque tenemos en cuenta un montón de factores. Y bueno, pues doctora Sari Arponen, doctor Víctor Jiménez, Victoria Eugenia Garnacho, Elena Sonsoles, Stephanie Estíbaliz, Alberto Marcos, Antonio Aguirre, que bueno, y este soy yo, que bueno, si tenemos la oportunidad nos podremos conocer más en profundidad a todos los componentes del equipo, ¿no? Bueno, aquí os presento un poquito los objetivos generales de nuestro proyecto, en el que sí que nos gustaría contar con todos vosotros para poder desarrollar y darle más importancia a todo lo que queremos demostrar, identificar el impacto, ¿no? de toda la modificación de los hábitos de vida en pacientes con espondilitis anquilosante, donde tenemos ciertos objetivos específicos, ¿vale? Examinar los efectos de esos hábitos de vida en diferentes bueno, áreas de lo que es la calidad de vida, el descanso del paciente, la movilidad y factores inflamatorios sanguíneos, ¿no? Entonces tendremos en cuenta pues, esas variables que son interesantes, que no quiero bueno, invertir tiempo en esto, que bueno, quizás sea un poquito menos interesante, pero sí es interesante el saber que, bueno, pues, ¿qué necesitamos al final? ¿No? Pues son 3 meses de intervención, entonces sí que nos gustaría poder contar con vosotros como sujetos durante 3 meses, que obviamente no hay coste, es un enfoque no invasivo, hay un formato online, excepto mediciones y analíticas, que serían simplemente una al mes, y se os aportará un informe personalizado sobre los datos obtenidos. Y bueno, sí que he querido terminar con esta imagen, ¿no? Donde bueno, pues es un espejo. Me gustaría que todos estuvieseis reflejados ahí, porque al final el objetivo de este proyecto es, cada uno tendrá el suyo, el que quiera participar, y es importante que cada uno tenga el suyo, pero también, bueno, pues veros reflejados en este espejo en, bueno, qué habéis necesitado, ¿no? durante
bueno, el sufrimiento de vuestra patología, todos esos consejos. Y bueno, pues ahora se brinda una oportunidad de que vosotros, también como personas también más importantes, ¿no?, dentro de este proyecto, nosotros solamente hacemos la guía, pues aportéis información sobre el impacto de esos hábitos de vida en la salud de los pacientes con espondilitis anquilosante y poder cambiar un poquito el paradigma, como decíamos al principio, de bueno, una medicina menos paternalista a una medicina mucho más colaborativa. Y bueno, aquí dejo el contacto para participar en el estudio, que algunos lo tenéis, sino también a través de CEADE podéis contactar. Y muchas gracias por todo y por estar al otro lado de la pantalla. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Creo que ha sido mucha información la que hemos recibido y súper interesante. Creo que es algunas cuestiones de las cuales no disponemos de mucha información en el día a día y, como bien decías, creo que este estudio, pues, bueno, puede servir para medir y al final tener resultados y que sirvan para mejorar cómo nos impacta a las personas el padecer una enfermedad de este tipo y los hábitos de vida. De todas formas, en estos días de esta semana vamos a publicar en los distintos canales de la coordinadora tanto el formulario de contacto para aquellas personas que quieran participar en el estudio o recibir o ampliar información en algún sentido, que pueda haber alguna duda de alguna persona. Y bueno, pues como bien decía Álvaro, o a través del correo suyo de la coordinadora, pues estaremos pendientes de cualquier necesidad. Y nada, lo dicho, publicaremos el vídeo, lo subiremos al canal de YouTube también de CEADE en unos minutos para aquellas personas que no nos hayan podido seguir. Y agradecerte, Álvaro, a ti, a todo el equipo, a todos los fisios que estáis ahí también detrás, pues que siempre estáis dispuestos a seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con la espondilitis o la espondiloartritis. Y sin más, si quieres decir algo más y si no, pues cerramos. Nada, lo dicho, agradecer un poco a ti y a todos los asistentes y espero que, bueno, que creo que es un proyecto importante en el que, bueno, sin la sociedad no podemos investigar y que es importante pues la participación. Entonces, bueno, pues para cualquier duda, para las personas también que vean en diferido el vídeo, pues ahí está mi contacto y vamos, encantado de resolver cualquier duda y lo que sea. Bueno, dejamos en el chat el enlace ya para el formulario, para aquellas personas que quieran ya directamente rellenarlo y que nos vaya llegando alguna solicitud, que en la página de CEADE de Facebook ya ha habido alguna persona que nos ha preguntado en directo cómo podían participar. Lo dejamos en el chat y de todas formas lo pondremos en unos momentos en redes. Y Álvaro, muchísimas gracias y seguimos hablando y bueno, esperemos que consigamos esas 30, 40 personas que nos hacen falta para que los datos que se obtengan sean relevantes y vamos a seguir adelante. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego.